a todos, a todas. Mi nombre es Leticia Carpio Cortés. Soy licenciada en Sociología y la tesis que a continuación les voy a presentar es una tesis que lleva por título Turismo residencial en México, exclusión social y privatización de playas, un estudio comparativo entre San Marcos Guerrero y Todos Santos, Baja California Sur. Es una tesis que oficialmente inicié en 2016 y presenté en abril de 2018 a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Descripción de la tesis. El link de descarga de la tesis se encuentra en la descripción. Bueno, la tesis de la que yo les voy a hablar es una tesis que surge por una inquietud personal, porque soy originaria del municipio de San Marcos, donde actualmente se está llevando un proyecto de desarrollo turístico, y desde adolescente empezó el proceso de compra-venta. Desde que yo era adolescente empecé a ver esto y lo quise llevar a un proyecto de investigación que concluyó la tesis, ¿no? En su etapa inicial, que es como justo este proceso de compra-venta de tierras, empezamos a ver que se cercaban las playas, entonces había muchas cosas que yo no entendía. Y para ello consideré necesario hacer un estudio comparativo con una zona donde se estuviese, donde sí hubiera desarrollos turísticos más avanzados. Por esto es que yo llego a Todos Santos, en Baja California Sur, en 2016. Entonces lo que yo hago en esta tesis es justo el tratar de ver cómo a partir de proyectos de desarrollo turístico se da el fenómeno de la privatización de playas, y esto a su vez deriva en procesos de exclusión social también. Y que finalmente este tipo de turismo responde a una dinámica propia del modelo neoliberal, que de hecho son turismos que netamente se vinculan a los desarrollos inmobiliarios. Entonces son turismos pues muchísimo más elitistas, más menos abiertos al público, como lo hemos visto con el turismo de sol y playa, o con los turismos alternativos, etcétera, ¿no? Son turismos súper exclusivos, ¿no? Entonces, eso es algo que yo llegué, esa fue como de las primeras conclusiones a las que llegué, es que en México existe una tendencia al turismo residencial como producto justo de este modelo económico neoliberal, ¿no? Finalmente. Entonces, en el caso de Baja California Sur, por estar tan cerca de Estados Unidos, es más propensa a que se hagan este tipo de desarrollos, porque por la cercanía, ¿no?, con Estados Unidos. Entonces, mucha gente desde la década empieza a llegar a Baja California Sur a vivir ahí, y pues bueno, entonces estos proyectos turísticos que se llaman turismos residenciales o de segunda vivienda parecieran muy viables en Baja California Sur, ¿no? En el caso de Guerrero no tanto, estamos acostumbrados más a un turismo de sol y playa, pero digamos que lo que yo veo es que en San Marcos sí existe una tendencia al turismo residencial, ¿no? O sea, sí existe una tendencia a que los espacios comunes se vuelvan exclusivos, ¿no? Y prueba de ello es que las playas, una de nuestras principales playas, que es la Playa Dorado, estuvo cerrada un tiempo hasta que la gente abrió y dijo, pues esta es nuestra playa y queremos estar aquí. Pero aún así existe una amenaza actualmente de despojo y desalojo de la gente que está ahí, que es una cooperativa de servicios turísticos actualmente, ¿no? Y que ese es otro tema que estoy trabajando ahora en un segundo proyecto de investigación como parte de la maestría, que es algo que legalmente está prohibido en México, pero de facto sí se realiza. O sea, de facto eso existe, ¿no? Podemos ver a los restauranteros en las playas impidiendo el acceso a los hoteles, y ahora con este turismo residencial se ven las viviendas y no se puede entrar porque resulta que la vivienda obstruye el paso a la playa, ¿no? Entonces se vuelven playas privadas. Y digamos que en ese sentido permite entender cómo se está dando ese fenómeno, que en México es un fenómeno relativamente nuevo, digamos, no tan estudiado tampoco.
a diferencia de otros países como España, que el turismo residencial de hecho surge en España como en la década de los 60 aproximadamente. En Centroamérica también ya se han dado casos, o se está llevando un tipo de turismo residencial. En México no es tan común, ese turismo de segunda vivienda no es tan común. En España, por lo que yo he leído, hay ciudades enteras donde vas y tal cual son pequeñas ciudades son pequeñas ciudades que se construyen aislando a los pobladores locales y tal cual tienen todo, tienen escuelas, tienen absolutamente todo, con el plus que son las playas. Entonces se cierran los accesos, se vuelven como villas privadas, ¿no? Son como estos proyectos, estos desarrollos inmobiliarios aislados de las poblaciones locales. Eso en México no es tan común. Pues en México todavía no, pues en México es como sí, ok, los grandes hoteles, los restaurantes que impiden el paso a las playas, pero no las viviendas que impidan el acceso como tal a las playas. Insisto, eso es algo como, es un fenómeno relativamente nuevo y que sí, por ejemplo, en Baja California Sur ya se empiezan a dar, ¿no? Donde vas, hay zonas donde ya hay viviendas, no puedes entrar, tienes que caminar muchísimos kilómetros para entrar a la playa. Está prohibido, ¿no? El paso. Entonces creo que en términos sociales permite entender justo eso, permite entender cómo se dan los procesos de exclusión social. Por ejemplo, yo esta tesis la estructuré, digamos, en tres capítulos. La primera fue, el primer capítulo fue como ese estado de la cuestión, que me permite ver como justo dónde surge el turismo residencial, cómo se ha dado, etcétera, ¿no? Cómo se ha estudiado también, el poder ver que en México no hay tantos estudios como tal al respecto. Segundo capítulo es más el marco teórico, ¿no? Entonces que me permite comprender que pues es un fenómeno que tiene su esencia, su base en procesos de acumulación por desposesión, como señala Harvey, como justo, hay un teórico, un investigador mexicano que se llama Gustavo Marín, si bien recuerdo. Él señala que la industria del turismo es necesaria para la expansión capitalista. O sea que esa es la esencia del turismo, que el capitalismo se siga expandiendo. Y para que el capitalismo siga existiendo necesita expandirse. Entonces que el turismo cumple esa función, ¿no? Y que obviamente se da a partir del despojo, de los bienes, de las tierras, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que eso, en ese, o sea, como comprender ese marco, esa discusión teórica, permite entender por qué efectivamente el turismo se comporta de esa manera y no de otra manera. O sea, por qué la tendencia del turismo es una tendencia excluyente y elitista, ¿no? Y por qué no es un tipo de, no es, por qué en términos hegemónicos no es un turismo que apele a una inclusión social, a un cuidado del medio ambiente. No va por ahí, digamos que en términos hegemónicos no va por ahí, ¿no? Pero claro, porque la esencia es otra. La esencia es expandir el capital y sostener al capitalismo, ¿no? En el tercer capítulo, voy viendo como cuáles son los primeros hallazgos al comparar tanto San Marcos como Todos Santos. Si bien son poblaciones muy distintas, porque son muy distintas, o sea, San Marcos es una población, para empezar, afro, ¿no? Es una población afrodescendiente, es una población catalogada por INEGI como de las poblaciones pues más pobres, está en uno de los estados más pobres del país. Hay grados de vulnerabilidad y de marginación muy altos. La mayoría de su gente se dedica a actividades primarias. En el caso de Todos Santos, no, o sea, Todos Santos es un destino turístico ya consolidado. San Marcos no lo es, ¿no? Todos Santos sí. Todos Santos es un pueblo mágico, es un pueblo multicultural. Hay gente viviendo, desde gente que no es de Todos Santos hasta gente que viene de otros estados o que viene de otros países. Entonces tú vas a Todos Santos y vas a encontrar mucha población extranjera, ¿no? Y su calidad de vida es buena.
De hecho, vivir en Todos Santos es caro. Y bueno, la gente que vive en Todos Santos no es una población considerada pues en condiciones de marginación o en condiciones de pobreza, ¿no? Entonces son diferentes las características, pero ¿qué tienen en común? Pues el cómo se desarrollan estos procesos de desarrollos turísticos. Eso es lo que tienen en común, ¿no? En San Marcos, insisto, todavía no se ha llevado a cabo, ya se empieza a hablar mucho, si ustedes buscan como en las noticias sobre Guerrero, van a empezar a ver que ya se habla de un desarrollo turístico hacia la zona de la Costa Chica que va hacia San Marcos, o sea, y es un proyecto turístico grande, digamos, que dentro de poco va a dar mucho de qué hablar porque ya se están abriendo las vías de comunicación, etcétera, ¿no? Y entonces digamos que hasta el 2018, que es donde yo termino esa investigación en la licenciatura, todavía estaban en el proceso de compra-venta de tierras, entonces había cosas que ya se veían como el despojo, la violencia como característica para sí o sí hacer este desarrollo, ¿no? Entonces, obviamente ha habido amenazas, asesinatos, como parte de lo que el desarrollo nos trae. Y en Todos Santos ya estaban en la fase de implementación. Digamos que yo identifico 4 fases en estos procesos de desarrollo turístico. Y el primero es la fase inicial, que es la acumulación de tierras. El segundo es justo cuando se anuncia públicamente, digamos que actualmente en San Marcos estamos en esa fase, se está anunciando ya públicamente un proyecto de desarrollo. Eso en Todos Santos se dio desde el 2013, ¿no? Esperen, es que aquí estoy buscando las fases. La segunda, justo esa segunda fase es la presentación oficial del proyecto, ¿no? Tampoco es que se dé toda la información y que, o sea, no, la verdad es que carece mucho de transparencia. La tercera fase es cuando ya se implementa este proyecto y se intenta integrar a la comunidad, digamos, sobre todo en términos discursivos, hacer creer que el proyecto responde a las necesidades de todos y todas y va a desarrollar a todos los sectores, y lo cual no es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque, insisto, la tendencia del turismo, sobre todo de ese tipo de turismo, es excluyente y es elitista. No toma en cuenta las poblaciones locales. La cuarta fase es cuando se impone el proyecto, cuando ya la gente se da cuenta que efectivamente los costos ambientales van a ser muy altos, que no se les está tomando en cuenta, que las actividades primarias van a desaparecer, es cuando la gente se opone. Y entonces es cuando la represión aumenta, ¿no? Es cuando el Estado dice el proyecto va porque va y la gente tiene resistencia. O sea, en San Marcos, cuando yo hice la investigación, todavía estaban en la primera fase, ¿no? Que es la acumulación inicial, ¿no? En Todos Santos ya se habían dado todas las fases, y de hecho en Todos Santos, en la primera fase, digamos que se dio muchísimo antes, o sea, como que las zonas dejaron de ser tierras ejidales desde muchísimo antes, y eso tiene que ver con la presencia justo extranjera, ¿no? O sea, la gente empezó a vender muchísimo sus tierras desde los 60. Entonces, cuando llega este proyecto, pues mucha gente ya no tenía sus tierras. ¿Qué era lo que sí tenía? Sus playas. ¿Por qué? Porque las playas pues, son de la nación, no es algo como que la gente pueda vender, ¿no? Entonces, eso era lo que se compartía en común en Todos Santos. La playa, y hay una playa en particular, que es Playa Punta Lobos. En Playa Punta Lobos había 2 cooperativas. Esas 2 cooperativas eran pesqueras. ¿Qué pasa cuando llega el proyecto de desarrollo turístico? Es que el Estado le quita la concesión a las cooperativas pesqueras para dárselas a un hotel. El argumento era que con el proyecto de desarrollo turístico, las cooperativas pesqueras daban mala imagen al desarrollo turístico, ¿no? Entonces, la intención fue quitarles la concesión, mandarlas en otra zona que no era benéfica para los pescadores, y que el hotel se quedara en esa playa. Entonces fue donde la gente dijo, no estamos de acuerdo, sobre todo las cooperativas pesqueras.
que de las dos, solo una se quedó luchando. La otra hizo pacto, alianza con el hotel y dijo, no nos metemos en broncas. Pero una, que es justo la cooperativa pesquera Punta Lobos, dijo, nosotros sí queremos trabajar aquí en esta playa porque de aquí vivimos. Además que la pesca para esos pobladores era muy importante. O sea, su pesca, ellos, la pesca, desde pesca de tiburón, o sea, no, era una pesca redituable, ¿no? Ellos no se quedaba en Todos Santos, ellos la vendían a otros estados. Digamos que su vida, su calidad de vida dependía de la pesca, ¿no? Entonces, no sé, pienso en San Marcos. En San Marcos nuestra pesca, pues, es una pesca ribereña, más pequeña, eso se vende a nivel local y tal vez no es tanto lo que se gana en comparación como con Todos Santos, ¿no? En un día de pesca seguramente la gente de Todos Santos gana muchísimo más. Pero, entonces, ¿qué pasa? Pasa que hay dos impactos negativos con el desarrollo turístico. La primera es el que les intentan despojar de la playa. La segunda es que el proyecto turístico contemplaba 3 hoteles y casi 5,000 viviendas. Y Baja California Sur es el estado con mayor escasez hídrica en todo el país. Entonces, un proyecto de esa índole implicaría un gran costo ambiental, o sea, es insostenible. No era posible, ¿no? Y fue donde saltó la gente y dijo, es que, a ver, nos vamos a quedar sin agua por un proyecto que realmente no está respondiendo a nuestras necesidades. Y la cooperativa dijo, a ver, nos vamos a quedar sin trabajo. Entonces hubo un proceso de resistencia, como a partir del 2015, 2016, empezó a darse toda esta resistencia, manifestaciones, como una resistencia abierta. Y en 2017, el abogado ambientalista, defensor, representante de la cooperativa, fue encarcelado, ¿no? Obviamente injustamente, estuvo como 94, 95 días preso, pero el conflicto se hace como tan público que impacta negativamente en Estados Unidos. ¿Por qué impacta? Porque justo su población extranjera ayudó muchísimo a que se visibilizara el tema y que la gente dijera que era el principal mercado. Dije, pues yo no quiero vivir allá, prefiero, no sé, justo a través de redes con la gente extranjera, como que sí tener una vivienda ahí, pero en otras condiciones, que no impactara a la población local, ¿no? Porque sí era posible, porque en Todos Santos ya se ha hecho desde los 60, pues hay gente viviendo ahí, entonces como que eso impactó negativamente y entonces las casas ya no se vendieron, y como ya no se vendieron, porque digamos que era algo como que yo no entiendo muy bien, por eso no veo muy bien cómo funcionan los desarrollos inmobiliarios, pero entendí que el proyecto que se llama Tres Santos tenía que vender sus viviendas, un porcentaje de viviendas antes de empezar, y no lo logró, no llegó a ese porcentaje. Entonces tuvo que cancelarlo. Se canceló el proyecto. Hasta la fecha todavía no se ha llegado a esa tercera etapa. Sí se construyó el hotel, pero también digamos que se logró que la concesión le quedara a la cooperativa. Entonces, si tú vas a Todos Santos y vas a esa playa Punta Lobos, puedes ver coexistiendo más bien, al hotel y a los pescadores. Entonces tú te sientes a tomar un café en el hotel y estás viendo cómo la gente está pescando. Y eso era algo que no quería el hotel, porque esa era su mala imagen, ¿no? Obviamente la pesca es pesca, entonces desprende estos olores que tal vez no son tan agradables a los turistas. Pero bueno, se ganó. O sea, en 2017, cuando él sale libre, el abogado, se gana la concesión y se detiene el proyecto. Entonces, fue un gran aprendizaje, pues, ver ese proceso, verlo, documentarlo, estar con la gente, que de viva voz te cuente, que el abogado diga como
como qué hizo. Ha sido, o sea, fue muy gratificante en ese sentido, ¿no? Enseñanzas académicas o sociales de la tesis. Digamos que sobre todo son enseñanzas sociales porque permite comprender hacia dónde va el turismo en México, cómo impacta a las poblaciones locales y cómo esto ha derivado en procesos de privatización de playas, ¿no? Enseñanzas personales o experiencias de la tesis. ¡Ay, qué enseñanzas personales! Uy, pues primero, de las enseñanzas que más valoro es la esperanza. O sea, el saber que sí es posible hacerle frente como a estos monstruos, ¿no? Que son las industrias, en este caso la industria turística, y saber que un pueblo pudo hacerlo es muy esperanzador. Sobre todo a mí que he visto que soy parte de la otra comunidad donde apenas se está llevando a cabo, donde pues, se empieza a llevar a cabo y donde no sabemos, hay mucha incertidumbre, no sabemos bien qué va a pasar, ¿no? Cuáles van a ser los costos ambientales, quiénes van a ser desalojados, quiénes no. Entonces, en ese sentido, a mí me dejó un gran aprendizaje, sobre todo de esperanza, de saber que sí es posible. Además, me ayudó a comprender cómo se dan estos procesos de despojo, de exclusión social, de privatización de playas en el marco de los desarrollos turísticos, ¿no? Entonces, me ayudó muchísimo. Como población local, lo valoro. O sea, como población local, a mí me dejó un gran aprendizaje. Sobre todo como para ver cuáles son las tendencias, como hacia dónde vamos en este proyecto de desarrollo turístico en San Marcos, qué se puede hacer, qué es súper difícil de hacer, tal vez desde dónde construir alianzas, etcétera, ¿no? O sea, como digamos, como población local me dio muchas respuestas, ¿no? Comentarios finales. Yo creo que las investigaciones, más allá de la discusión teórica que podamos tener o que académicamente, por supuesto, son siempre muy interesantes, pero que tristemente a veces se quedan solo ahí como en la biblioteca, se quedan ahí, ¿no? Se quedan tal vez, en el mejor de los casos, en artículos que muy poca gente lee. Creo que lo importante de las investigaciones, desde mi experiencia en las investigaciones de las ciencias sociales, es justo el que realmente abone a una comunidad o a grupos sociales, el que podamos brindar acompañamiento, el que nosotros como pobladores locales encontramos respuestas, el que sirvan, el que no solo sirvan para la discusión teórica, sino que también sirvan para la praxis, para la acción colectiva. Y creo que desde la academia lo podemos hacer. Creo que desde todas las ciencias es posible. Entonces creo que esa sería mi conclusión. O sea, creo que aprovechemos estas investigaciones para hacerlo. O sea, no solo como para titularnos y ya. No solo para que se quede una tesis bonita en una biblioteca, sino que para que también abone a por lo menos a una discusión de procesos colectivos, el que le sirva, que sirva más allá, trascienda de nuestra individualidad como estudiantes o como personas que, no sé, queremos seguir el camino de la docencia, de la investigación, que trascienda más allá de la academia a la sociedad justo, ¿no? A esas, sobre todo a esas poblaciones que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. Agradecemos la participación de la licenciada Leticia Carpio Cortés. Los invitamos al siguiente episodio de Háblame de tu tesis. Producción: Flor Idalia Estopiera Antonio, Eric Giovanni González Cruz. Edición de audio y video: Neshtia Imagen.